trabajar donde deseaba en base a la fuente de empleo que habían disponible en la economía. Era un trabajador que tenía una libre movilidad. Los trabajadores cubanos en la actualidad se tienen que ceñir a un solo empleador, a un solo nivel de afiliación y a un solo compromiso. Cuando una persona aquí en Cuba desea trabajar, bueno, pues tiene que recurrir obligatoriamente a los organismos estatales. En este caso el Buró de Empleo, que pertenece al Ministerio del Trabajo. Allí va la persona, se apunta y recibe como respuesta que será avisado. Conozco muchos casos de personas que se han apuntado en estos burós y que han transcurrido 1 y 2 años y no se les ha comunicado nada. Claro, son personas que no tienen, podríamos decir, respaldo político. No son militantes de la juventud, no son militantes del partido, no son militantes de los CDR. Desde el punto de vista ideológico están comprometidos en muchos casos a ser miembros del Partido Comunista de Cuba si quieren tener cargos de posición que conlleven a una mayor remuneración salarial. Que la Central de Trabajadores de Cuba fue una de las mejores centrales de trabajadores de todas las Américas, incluida de los Estados Unidos y Canadá. El 75% de los trabajadores estaban organizados. Y dentro de la central había el pluralismo ideológico. Participaban comunistas, socialistas, cristianos, demócratas, la gente del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, la gente de guiteras. Pero cuando íbamos a un congreso, dedicábamos a discutir los problemas de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Y eso era sagrado. Pero además, los sindicatos en Cuba, a pesar de todos los problemas, dirigíamos la seguridad social. Los seguros sociales estaban dirigidos en forma tripartita entre el Estado, las federaciones sindicales y los empleadores. Y eso es lo que hizo que una de las mejores seguridades sociales fue la de Cuba. La protección al trabajador, todo se diluye en nada. Absolutamente el trabajador queda simplemente otra vez más desprotegido. Y por eso son los accidentes de trabajo, las malas condiciones laborales, y no hay, simplemente hasta que no haya una reestructuración a fondo de la visión, tanto política como sindical como social, no hay una reestructuración, y valga la redundancia, una reforma estructural del sistema, todo esto quedará simplemente como fugaces planteamientos teóricos. El sindicato corresponde totalmente a las directivas de la administración y del partido. Nunca se ve que hay disputa entre los dirigentes sindicalistas y la administración. El trabajador cubano se encuentra en total estado de indefensión. Las leyes cubanas están diseñadas y están estructuradas para que el trabajador responda de forma ideológica a lo que el Estado y el partido desea que él cumplimente. Y la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales lo dejan en total estado de indefensión. En una sociedad donde prime la democracia y donde existe el pluripartidismo y plurisindicalismo, como es lógico, el sindicato juega un papel fundamental, porque es el instrumento que sirve de apoyo al trabajador para defender sus intereses como tal. En una sociedad donde prime la democracia, pienso que el sindicalismo juega un papel importantísimo, por cuanto es la forma de poder llevar a efecto los verdaderos derechos de los trabajadores. No faltó solidaridad con los trabajadores cubanos que enfrentaban discriminación y represión gubernamental. La primera denuncia vino de Venezuela. La segunda denuncia vino de la Federación de Plantas Eléctricas en el Exilio. Esas dos denuncias se referían a la abolición de la libertad sindical, la supresión de la libertad sindical. A esas denuncias se sumó la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y fueron respaldadas por muchas otras organizaciones. Ahora, la OIT aceptaba y ha declarado repetidas veces que en Cuba no hay libertad sindical, que el trabajo voluntario o pseudo voluntario tiene aspectos coercitivos, que se han violado otras muchas
disposiciones. Se está violando fuertemente el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Se está violando con mucha fuerza. El trabajador cubano tiene derecho a recibir por su faena, por su tarea, el dinero que le corresponde y que nadie se lo administre. Fui dirigente sindical en la Central de Trabajadores de Cuba a partir del año 1990. Realmente yo nunca he sido dirigente sindical, es decir, en Cuba recuerda que no hay dirigentes sindicales que salgan electos en asambleas como históricamente se hacía antes del triunfo de la revolución. Normalmente los actuales dirigentes sindicales de la Central de Trabajadores de Cuba, de los sindicatos nacionales, de la CTC provincial, de las diferentes estructuras de la Central de Trabajadores de Cuba son designados por el Partido Comunista. Todo está supeditado al Estado, que es la relación, todo un arco que empieza en lo político y termina en lo social, todo monopolizado por un partido, el único partido que existe. Las relaciones laborales se basan en una, entre comillas, Central de Trabajadores de Cuba, que no es más que un apéndice, un brazo del Estado, un apéndice del partido. Se da a entender, tratando de engañar a la opinión pública, sobre todo que hay una relación, que hay un acuerdo, que hay una armonía entre estas fuerzas, entre lo político y lo social y lo sindical, y no es así en la realidad. Los dirigentes sindicales de base se eligen por asambleas, pero las asambleas también ya vienen anteriormente, se reunió el partido, la juventud, o sea, los organismos políticos, y indirectamente hacen sus propuestas para que esos trabajadores, cuando lleguen a la hora de la asamblea, sean elegidos y ya directamente estén aprobados porque responden a los intereses propios de ellos. O sea, en Cuba no hay libertades sindicales, no hay libertad de expresión, no hay libertad para que el trabajador pueda expresar libremente lo que siente y quién en realidad quiere que sea su verdadero dirigente. En septiembre de 2006, cuando se realizó el 19 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, donde ya Pedro Rojo llevaba 16 años al frente de la Central de Trabajadores de Cuba como secretario general y miembro del Buró Político. En este 19 Congreso el partido decidió designar a Salvador Valdés Mesa como secretario general y bueno, y más recientemente lo nombran miembro del Buró Político. Había sido ministro del Trabajo, posteriormente secretario del partido en la provincia de Camagüey. Todos ellos son de la misma escuela, vienen del núcleo del Partido Comunista de Cuba, o sea, han pasado por la misma enseñanza. Todos los miembros pertenecen a PCC y a la misma vez son dirigidos por el gobierno. La proyección política de la clase dirigente que está actualmente y que lleva más de 50 años, impone el criterio y todo hay que supeditarlo a un fin político, a la mantención del sistema, tanto en el plano interno, las políticas internas y tanto como las políticas exteriores. A mediados del 90 pues formamos el movimiento Armonía, yo fui parte de ese movimiento y dentro de este movimiento había un gran núcleo de trabajadores del puerto de La Habana. De aquí es que surge la idea de crear un sindicato independiente dentro del puerto. El movimiento sindical independiente surge por la necesidad precisamente que tiene el obrero de que alguien lo defienda, de que alguien lo represente, por cuanto la Central de Trabajadores de Cuba, órgano que, entre comillas, defiende y representa al obrero índice del Estado. Se dio esta tarea a unos cuantos activistas nuestros, Rafael Gutiérrez Santos, Lázaro Cuesta, Manuel Manrique Zulueta, pero esta actividad fue descubierta por la seguridad del Estado, porque este es un movimiento que tomó mucha fuerza dentro del puerto. Y a mediados de los años 91 fueron expulsados estos 4 dirigentes. Se constituyó el primer sindicato independiente de la Unión General de Trabajadores de Cuba, UGTC. Esto tuvo una gran resonancia en el mundo, recibió mucho apoyo de organizaciones internacionales, la CIOL sobre todo, pero realmente el régimen, que nunca ha estado dispuesto a reconocer la independencia de los trabajadores en Cuba, pues arremetió con gran fuerza. El movimiento sindical independiente surge a finales de los años 70, si mal no recuerdo. Formar un sindicato, primero que nada, es ponerte en contra del gobierno. Segundo, el gobierno no te lo reconoce, no te permite legalizarlo. Y tercera, eres perseguido porque a la vez que formas un sindicato al cual ellos no le dan
la posibilidad